entró el cambio, ¿va? Dice la palabra de Dios, hermanos, si ustedes posan su vista en Primera Timoteo capítulo 4, eh, usted ve los primeros versículos y ve cómo el apóstol Pablo empezó hablando a Timoteo acerca de la apostasía que vendría por doctrinas demoníacas dadas a conocer por falsos maestros. Y en este capítulo, en estos versículos, también trata de cómo se pueden recibir las bendiciones de Dios con gratitud. Los hermanos, por medio de Timoteo, debían de estar preparados para el evento amargo que les llegaría. Timoteo, por su parte, debía estar enseñando el evangelio puro, trazando con sabiduría la palabra inspirada de Dios. Y ahí llegamos a Primera de Timoteo 4:6, donde el apóstol Pablo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Este pasaje me llama la atención, y especialmente la variedad en cuanto a la frase nutrido con las palabras de la fe, porque leyendo otras versiones como la de Dios habla hoy, dice alimentado con las palabras de la fe. Mientras que otra versión, la nueva versión viva, demostrando que te nutres de la fe. Y una versión más, que es la versión de la traducción latinoamericana, dice lo mismo que alimentarse bien. Este pensamiento que el apóstol Pablo plasma en las palabras que dirige al joven Timoteo me da a mí la pauta para el tema de esta noche. La frase nutrido con las palabras de fe, porque sabemos que una de las grandes necesidades en el mundo, en las religiones y aún en la iglesia del Señor, es el estudio de la palabra de Dios. Y no me refiero solamente a leer o a estudiar de una manera suave, sino la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios con fuerza, con fervor, con amor por Dios, por llegar a comprender lo que Dios nos quiere decir, por entrega a la lectura de la palabra de Dios y a la comprensión de la palabra de Dios. Nuestra intención, amados hermanos, debiera ser alimentarnos de ese caviar espiritual para estar fuertes, precisamente espiritualmente. Y entonces mi tema es una pregunta: ¿qué requiere estudiar la Biblia con provecho? Y este tema, amados hermanos, tiene algunas lecciones. De perdido voy a hacer 3 lecciones acerca de este tema. Hoy vamos a tratar solamente un punto de este tema: ¿qué requiere estudiar la Biblia con provecho? Y ese punto, amados, requiere el deseo de aprender de Dios. Requiere el deseo de aprender de Dios. Así de que este punto nos va a enseñar en este día el deseo firme, que es un anhelo fuerte, una convicción de acuerdo a como Dios quiere. Dios fortalece y ayuda para que uno pueda llevarlo a cabo, porque es de acuerdo a su voluntad. Y también es importante en este punto discernir por qué debemos de aprender de Dios. Ustedes saben que en el mundo hay muchas fuentes de enseñanza. ¿Por qué debemos aprender de Dios? Bueno, Dios es la fuente para nosotros, esa es la fuente de sabiduría. Dios nos dotó de inteligencia. Dios escribió en idioma humano para los humanos.
y vamos a ver también algunos textos afines. Así de que esta será la lección, hermanos, de esta noche, esperando que sea de provecho y que abra nuestra mente a tener más carácter en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Todos necesitamos poner más diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Primeramente vamos a aprender que el nutrirnos y el aprovechar el estudio de la palabra de Dios requiere el deseo de aprender de Dios. ¿Por qué? Porque el querer es lo primero y ese querer debe de venir de nosotros. Dice en 1 Timoteo 3:1, todos lo conocemos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese deseo de obispado es el mismo deseo, es el mismo fervor que debe de haber para estudiar la palabra de Dios y para enterarnos de las cosas de Dios con más conocimiento cada vez, con más profundidad cada vez de lo que Dios nos enseña en su bendita palabra, porque es un océano de enseñanza que si nosotros nada más nos metemos a la orilla, siempre vamos a estar con una madurez muy suave. Pero si nos vamos metiendo poco a poco a la profundidad, cada vez nuestra madurez va a ser más fuerte, porque Dios fortalece ese deseo. Dice en Filipenses 2:13, si abre su Biblia por favor, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad? A Dios le place ayudarnos cuando tenemos ese anhelo, ese deseo. A Dios le complace ayudarnos para producir una fuerza en nosotros para que llevemos a cabo eso que nosotros queremos hacer de acuerdo a su voluntad. En la Biblia Dios habla hoy, mírelo cómo dice ese mismo versículo, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Qué interesante, ¿no? Saber que entre más empeño ponemos en las cosas de Dios, Dios está más metido con nosotros. Dios está más cerca de nosotros. Porque si tenemos un anhelo limpio, un anhelo santo, recibiremos en proporción la ayuda de Dios. Recuerdo un caso que nos puede servir como ejemplo. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 14, dice la palabra de Dios en el momento en que Salomón se vio a punto de convertirse rey, a punto de reinar, a punto de gobernar el pueblo de Dios. Dice en Primera de Reyes 3 del 7 a 14, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El querer debe venir de nosotros mismos. Salomón tuvo el deseo propio de servir a Dios con toda pureza, con toda firmeza, pero no tenía lo suficiente. Él necesitaba la ayuda de Dios. Y por eso cuando nosotros acudimos a Dios con un deseo limpio y puro como el de Salomón, Dios nos socorre, como leímos en Filipenses 2:13. Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y también, amados, en estos versículos que acabamos de leer de Primera de Reyes 3, del 7 al 14, si releemos el versículo 9, note la petición de Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Todo esto lo estaba pidiendo Salomón porque quería hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Él no quería fallarle a Dios. Él tenía unos zapatos muy grandes que llenar, ya que el que había estado anteriormente era David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y dice también el versículo 12, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. La respuesta de Dios, amados, a esa petición noble de Salomón fue una respuesta también noble y grandiosa. Yo alargaré los días de tu vida, dice el versículo 14, refiriéndose a que iba a ser de larga vida si se mantenía en los caminos de Dios. Así de que es interesante pues agarrar fuerza en este asunto de que debemos de anhelar, hermanos, debemos de anhelar sacarle todo el provecho posible a la palabra de Dios para que podamos ayudar a nuestra gente, para que podamos ayudar a nuestro cónyuge, podamos ayudar a nuestros hijos, podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, podemos ayudarnos nosotros mismos, porque si nosotros no crecemos en las cosas de Dios, estamos solamente en un círculo del cual no vamos a salir. Tenemos que aprender, tenemos que saber más, tenemos que aprender más para poder tratar con mejor conocimiento cada situación que se presenta en nuestra vida. Así de que se requiere, amados, el deseo de aprender de Dios. ¿Y por qué tenemos que aprender de Dios? Porque Dios nos da la sabiduría. Dice en Proverbios 6:8, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Se fija? Nosotros necesitamos de Dios y al preguntarnos por qué, es porque Él tiene la sabiduría, él tiene el poder de ayudarnos y también tiene toda la sabiduría. Si deseamos saber de Dios, del cielo, del universo, de la creación, del evangelio, de la problemática entre hermanos, de la problemática entre religiosos, de la problemática del mundo, debemos de ir a su palabra en vez de otras fuentes. Otras fuentes nos enseñan filosofías, sutilezas, vanidades y aún divinidades de acuerdo con pensamientos e ideologías humanas o carnales. Por eso nosotros necesitamos ir a Dios, siempre ir a Dios, amados. Ahora, ¿cómo es posible que Dios nos dé sabiduría? Bueno, porque Dios nos dotó de inteligencia, amados. Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Usted habrá oído de que personas piensan que Dios es inalcanzable,
y que no que no es posible conocer lo que Dios quiere, pero Dios nos dotó de inteligencia y nosotros somos su máxima creación y nosotros somos personas que debiéramos de mostrar mucha gratitud con Dios porque Él nos dio muchas cosas que no tienen ninguna otra creación de Dios. Dice en Génesis 1, 26 y 27, por favor. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Así de que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y esto tiene que ver con la forma de pensamiento o la forma de inteligencia que tiene el ser humano. Tiene que ver con el hecho de que nosotros de alguna manera representamos a Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor ama tanto al ser humano que Él demanda la sangre que es derramada por algún asesino, por algún criminal. Él demanda la sangre de aquellos inocentes que fueron sacrificados o muertos sin tener culpa. A Él le puede su creación, a Él le puede el hombre cuando éste se sale del camino. El Señor se duele por eso. Así de que nosotros al tener inteligencia podemos anhelar ir a la fuente de sabiduría que está y que emana de Dios. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Porque somos privilegiados y tenemos al menos la oportunidad de echar mano de la herramienta, de echar mano del manual para que podamos nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios 3, 13 al 16, por favor. Y no solamente me refiero a caminar un poco, sino a ir creciendo en el camino, a ir desarrollándonos el camino por ir adquiriendo conocimiento e ir ejerciendo ese conocimiento. Proverbios 3, 13 al 16, por favor. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Fíjese la inteligencia que Dios nos da, la forma de pensar, la forma de asimilar las cosas, la forma de razonar, la forma de discernir. Es algo que no hay nada que se pueda comparar con ellos si nos vamos a la fuente de Dios y lo pasamos a nuestra mente. Nosotros podemos entonces sacar bastante provecho del estudio de la palabra de Dios. Podemos sacar bastante provecho de tener un Padre tan hermoso, tan poderoso, tan sabio. ¿Cómo es que Dios nos da la sabiduría? ¿Verdad? Esta es una pregunta también muy interesante porque pues hay personas que piensan es imposible obedecer a Dios, es imposible hacer las cosas que Dios pide al hombre, es imposible, o sea, no es posible. Y entonces nosotros podemos ver que muchas personas creen que la palabra de Dios es inalcanzable, los mandamientos de Dios no se pueden cumplir. Y debemos de comprender, amados, y enseñar que la comunicación de Dios con el hombre siempre ha sido, nunca ha hecho falta la comunicación de Dios hacia el hombre. Dios siempre ha procurado tener comunicación con el hombre, aún en los años de silencio, había comunicación todavía con el hombre de parte de Dios.
y por la simple y sencilla razón de que Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos y tengamos la herramienta para poder solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Ahora, el idioma que Dios usa, pues es el idioma que usó con la primer pareja en el Edén, ¿verdad? Dios crió al hombre y la mujer, que son reconocidos como padres de la humanidad. Él se comunicó con ellos, también se comunicó con los patriarcas siguientes en lenguaje que ellos podían entender. Adán y Eva los instruyó acerca de respetar sus mandamientos en el Edén, con lenguaje que era para ellos, con lenguaje que era para ellos. A los patriarcas siguientes Dios les dio ordenanzas que cumplieron o que desobedecieron, pero era lenguaje para ellos. Dios no les estaba hablando en chino, como se dice coloquialmente. Dios no les estaba hablando en lengua muerta. Dios les estaba hablando en un idioma que ellos comprendían. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento recibió instrucciones de Dios por medio de Moisés, recibió instrucciones de Dios por medio de los profetas, que la nación podía entender, porque era lenguaje para ellos. Ellos tenían la elección de ser obedientes o de ser desobedientes. ¿Cómo podría ser esto correcto si no entendían lo que Dios les decía? Sería incorrecto, sería Dios arbitrario, pero si se comunicaba en el idioma que ellos entendían, no era arbitrariedad. Ellos tenían que obedecer a Dios, y si desobedecían, serían castigados sin duda. Así de que en el tiempo actual, ¿verdad? El tiempo de la redención, esta redención llevada a cabo por el Señor Jesucristo desde el primer siglo, pues Dios nos habla ahora por medio de Él. Dice en Hebreos 1 y 2, por favor. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo es posible que Dios ahora nos ha comunicado su palabra, su mensaje por su propio Hijo? ¿Cómo se comunicó Cristo, hermanos? ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras Cristo habló cuando anduvo aquí en su ministerio? ¿Con qué palabras Cristo habla ahora después de trabajar con sus apóstoles por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Señor? ¿Qué lenguaje usa el Señor? Es un lenguaje que es para todos, para todos. Él no quiere que alguien se pierda, Él quiere que todos procedan a la salvación. ¿Cómo será esto posible si no se entendiera su palabra? Mire, vamos a leer ahí, por favor, un ejemplo en Mateo 17, del 10 al 13, por favor. Mateo 17, del 10 al 13. Y dice la palabra de Dios: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y mire lo que dice el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los judíos en tiempo de Jesús, especialmente las autoridades judías que no lo querían, ellos no querían a Jesucristo porque no era el personaje que ellos esperaban. Y entonces en esa ceguera, ellos creían que todavía no venía Elías, el Elías prometido en el Antiguo Testamento. Aunque también habían oído de Juan y habían conocido muchos de ellos a Juan, tampoco quisieron a Juan el Bautista. No lo querían, un hombre loco, viviendo a la orilla del río, vestido con piel de cabra,
comiendo langostas, comiendo miel, un salvaje. ¿Cómo va a ser el Elías que había de venir? No, Elías tiene que ser alguien con pompa, con personalidad. Y entonces Jesús, sabiendo estas cosas, los discípulos habiendo oído de los maestros religiosos que todavía estaban esperando a Elías, pues Jesús les dice, Elías ya vino, pero no le reconocieron y lo maltrataron, y así van a hacer con el Hijo de Dios también. Y entonces ellos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué lo comprendieron? ¿Por qué lo comprendieron? Porque Dios, el Señor Jesucristo, usó lenguaje comprensible, lenguaje para humanos, para seres humanos. Sus exposiciones aún descubrían la maldad oculta. Dice en Mateo 21, 42 al 46 también, por favor. Mateo 21 del 42 al 46. Fíjese aquí este intercambio con los maestros religiosos. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y note el versículo 45, por favor. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Dice el versículo 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le tenía por profeta. Le tenía por profeta, no le tenía. Ellos no dicen le tenía por hijo de Dios. Pero también, amados, es cierto. Ellos entendieron, aún en su plan maquiavélico, en su odio, rencor hacia Jesucristo, ellos entendieron por la enseñanza tan clara que Jesús decía. Acababa de citar la parábola de los labradores malvados, a los cuales el señor de la viña los dejó a cargo de la viña. Luego mandó a algunos de sus siervos para que fueran a cobrar la renta y no le pagaron, al contrario, los maltrataron y algunos mataron. Y entonces el dueño de la viña dijo, voy a enviarles a mi hijo, pues lo respetarán porque es mi hijo. Y no, cuando llegó el hijo, dijeron, este es el hijo, este es el que va a heredar esta viña, así de que vamos a matarlo. Y lo mataron. Y esta parábola de los labradores malvados tenía que ver con cómo los judíos habían rechazado a los mensajeros de Dios, y aún al Señor Jesucristo estaban a punto de crucificarlo. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo los voltea a ver y dice, ¿nunca leyeron en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ellos, al oír esto, entendieron que hablaba de ellos. Dijeron, ya nos descubrió este señor. Imagínese, amado, tremendo, ¿eh? ¿Por qué entendieron? Porque hablaba el lenguaje humano. El lenguaje de Cristo no era extraterrestre. El lenguaje de Cristo no era de otra galaxia. El lenguaje de Cristo no era de otro mundo. El lenguaje de Cristo era para que lo comprendieran aún hasta los niños. ¿Se fija? Entonces nosotros no debemos de participar en el tabú de que no se puede entender la palabra de Dios. Tenemos que buscarle, tenemos que escarbarle, ¿verdad? Y comprender lo más posible de ella para que podamos crecer y ayudar a aquellos que vienen dependiendo de nosotros en cuanto a la enseñanza, y de esa manera aprovechar al máximo
la palabra de Dios. Así que nosotros hemos visto algunos textos en cuanto a la utilidad de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17, multicitado, ¿verdad? Constantemente. Sabemos que la palabra enseña, redarguye, exhorta, y con la palabra de Dios uno puede llegar a ser capaz para toda buena obra. Hemos leído también las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ustedes leyendo pueden entender el misterio, ¿verdad? Que yo no entendía ahora en el ministerio de Cristo. Pues también hemos leído en Juan capítulo 20, 30 y 31 las cosas que se han escrito, aunque Jesucristo hizo muchas cosas y muchas señales, no todas quedaron escritas. Pero dice Juan, las que se han escrito son para que creas y para que creyendo tengas vida eterna. Así de que es interesante, amados, es interesante el despertar en nosotros cada vez que podamos este máximo deseo de sacar el mejor provecho de la palabra de Dios. Voy a concluir, amados. Para poder sacar provecho del estudio de la palabra de Dios, hoy consideramos que debe de haber un deseo firme, un deseo que no se mueva, que realmente ese deseo sea acción, que se convierta en acción. El querer debe venir de nosotros mismos, ¿verdad? Si alguien anhela obispado, buena obra desea, Dios fortalece este deseo, como leímos en Filipenses 2:13. ¿Por qué debemos de aprender de Dios? Porque Dios es la fuente de sabiduría, porque Dios nos dotó de inteligencia, porque Dios escribió en idioma humano. Y hay muchos textos que confirman estas cosas. Así de que, amados oyentes, tanto hermanos como amigos, Dios quiere que usted conozca de su plan y que lo lleve a cabo en su vida. Si usted quiere hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si tiene necesidad de más información, comuníquese con nosotros. Con mucho gusto le ayudaremos. Gracias por su atención. Dejo el lugar a mi hermano Marcos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Una buena lección que nos ayuda a poder meditar y nos ayuda a poder buscar las cosas espirituales. El deseo de poder estudiar la palabra de Dios debe ser algo que nazca del corazón, el deseo de conocer mejor a Cristo, mejor a Dios, y poder conocer de mejor manera este plan de salvación que tiene para con la humanidad. Siempre digo que debe ser una necesidad el hecho de tener estudio en los hogares. Los padres somos responsables ante nuestros hijos y también con nuestra esposa, nuestra familia, el poder tener estudios bíblicos en los hogares, porque allí está la base para que a futuro los hijos puedan también ser partícipes de la enseñanza bíblica. Si no comenzamos con esa base, probablemente el futuro de ellos va a ser algo muy incierto, porque no estamos instruyendo ni enseñando esta verdad, implantando esta semilla en los corazones de nuestros hijos. Así que creo que para todo es necesario escudriñar las Escrituras. Así que muchas gracias, hermano Andrés. Vamos a dejar el espacio a los hermanos y hermanas que están aquí presentes, que se han conectado en esta noche. Si quieren participar, quieren comentar alguna pregunta, alguna duda, pueden, con toda libertad, lo pueden hacer. Levantando ahí la manito, pinchando ahí en su pantalla hay una mano para que puedan participar y hacerlo de forma ordenada. Bueno, al parecer no hay comentarios. Hermano Lázaro, tiene que abrir su micrófono, hermanito. Ahí pincha en la cámara, ahí hay un micrófono abajo.
Si pincha en su pantalla, hay un micrófono, ahí tiene que pinchar. No lo escuchamos, hermano. Ahí sí lo escuchamos. Ahí se escucha. Ok. Bueno, me da mucho gusto. Brevemente, ¿verdad? Pues yo alcancé a escuchar la enseñanza muy efectiva, muy positiva y pues realmente así es. Necesitamos aprender de nuestro Dios siempre y encontramos mucha sabiduría en la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Cuánta razón tiene Pablo de decir a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios? No es asunto de predicadores, no es asunto de pastores, ni de ancianos, etcétera. Es asunto de Dios. Él habló primero que nosotros. Nosotros somos seres humanos, somos débiles y dependemos de nuestro Dios. Así es que verdaderamente necesitamos a Dios. Y cuando abandonaron al Señor, ¿verdad? Pues él les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Él nos dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Buscamos siempre donde hay alimento. Y es una gran verdad. Ese alimento lo tenemos a través de su palabra. Y pues lamento brevemente lo que escuché y pues en este momento ya casi estoy para partir y vamos a reunirnos en la Iglesia de Cristo Santa Catarina, Nuevo León. Es un placer haber estado con ustedes. Saludos, Un fuerte abrazo a todos. Amén, hermanos. Saludos ahí a los hermanos. Claro que sí, hermano. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Algún otro hermano que quiera comentar? Me vino a la memoria cuando Pablo le decía a Timoteo, mientras yo voy, ocúpate en la lectura. Tenemos que aprovechar el tiempo para escudriñar, para leer, para instruirnos. Y como bien decía nuestro hermano, no es cosa de los predicadores, de los evangelistas, sino que es cosa de todos los miembros de la iglesia. Tienen que dedicar tiempo a la escritura, tiempo a la enseñanza, que se pueda edificar y puedan crecer. Así que, hermano William. Sí, hermano, si me permite un pequeño comentario. Me da gusto ver al hermano Lázaro por estos lados. Gracias, hermano William. Igualmente. Hermano, quisiera tocar un pequeño comentario sobre la necesidad. Es cierto, estoy de acuerdo. Es directamente relacionado con nosotros los creyentes estudiar y aprender las escrituras, ¿verdad? Sin embargo, en un mundo actual me he dado cuenta de que una gran cantidad de hermanos conocemos las escrituras, pero se nos hace bastante difícil aplicarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que junto con el conocer las escrituras es aplicarla, es ponerla en práctica, es llevarla a cabo. Yo pienso que es el paso siguiente a dar, porque a veces usamos el aprender las escrituras como una materia de la escuela, de la universidad, ¿verdad? La memorizamos, la conocemos, sabemos dónde está el pasaje, lo citamos de memoria, lo analizamos, hacemos aplicaciones. Pero cuán complicado es este conocimiento llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces yo creo que también es de urgente necesidad lo que conocemos, lo que sabemos, lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Gracias, hermano. Amén. Mañana así es. Obviamente que después de aprender, después de conocer, hay que ponerlo por obra en nuestra vida para que puedas realmente florecer el fruto. El fruto que Dios pide en nuestras vidas, que es por medio de la palabra. Allí es cuando el Espíritu Santo va a trabajar, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra. Y así podemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de buenas obras, de obediencia a nuestro Señor. Gracias, hermano William, por su comentario. ¿Algún otro comentario? ¿Algún hermano, hermana? Pregunta, comentario, pueden hacerlas con toda tranquilidad. Hermano Andrés. Sí, hermano, pues como leímos ahí de Salomón, ¿verdad? Está claro que si anduvieres en mis caminos, dice, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es un claro ejemplo de que Dios bendice, Dios ayuda cuando hay anhelo, pero tenemos que observar sus caminos.
¿verdad? Amén. Y ahorita estas lecciones están enfocadas en cuanto al anhelo de estudiar, pero estudiar, hermanos, porque muchas veces decimos estudiar, pero nada más estamos por encima. Necesitamos meternos a profundidad porque la sabiduría humana nos está ganando mucho terreno. Amén, así es. ¿No? La falsa doctrina cada vez son más fuertes y más preparados que nosotros. Por lo tanto, los cristianos debemos de escudriñar más las escrituras para poder entender a fondo lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, damos gracias a cada uno de los presentes, a los hermanos allí, hermano Lázaro, a la hermana Andrea, Andrés, a nuestra hermana Beatriz, a la señora Beatriz que nos visitó hoy día nuevamente, a la hermana Sonia, Elizabeth, nuestro hermano William, nuestra hermana Ana, nuestro hermano Oscar, John, Felipe, Fernanda y otros hermanos que están aquí con nosotros. Agradecemos tremendamente y nos vamos a despedir con una oración, dando gracias a nuestro Dios por esta lección que nos presentó. Recuerden que queda grabado ahí en Face ya de la Iglesia de Cristo en Niebla, para que puedan también escuchar nuevamente lo que quieran, lo buscan ahí en el Face, y ahí estará a disposición de todos ustedes para que puedan recordar esta lección. Y seguramente nuestro hermano en 15 días más, nuestro hermano Andrés nos va a presentar nuevamente la segunda parte. Así que vamos a orar. Hermano John, por favor, si tiene a bien de pedirnos con una oración, dando gracias a nuestro Dios y a cada uno de los presentes por estar con nosotros en esta noche. Hermano, por favor. Cómo no, mis hermanos. Les invito a orar a nuestro Dios. Padre bendito, Dios soberano del cielo, de la tierra, Señor, inclinamos nuestro corazón ante vuestra grandeza, Padre eterno. Agradecemos sinceramente porque usted nos permite el ver estos días de vida sobre la faz de la tierra, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, realizando distintas tareas en nuestras vidas, tanto en lo secular como en lo que más nos atañe, lo que más nos importa, que es lo espiritual, lo que trasciende, Señor, a esta vida. Por eso, Padre eterno, somos agradecidos que usted nos haya permitido ver este momento y poder hacernos el tiempo y sabiendo que eso es para nuestro beneficio, para nuestro bienestar espiritual, para poder ir creciendo, Padre bendito, así como la palabra expuesta hoy día por nuestro hermano Andrés, en poder conocer su palabra, Señor, tener este deseo, este anhelo de poder interiorizarnos de cuál es el mensaje, cuál es el mandamiento bueno y santo y prudente que usted tiene para los hombres. Ese es un buen comienzo, es un buen propósito que debemos tener todos los cristianos, Padre, en poder enraizar esta fe que tenemos, Señor amado. No solamente tener una fe que sea por encima, que pueda, cuando no se enraiza y no se profundiza bien, Señor, en vuestra palabra, corremos el riesgo grande de poder no crecer, de quedar pequeños en la fe, Señor, de que cualquier viento de doctrina, Señor, o cualquier problema o circunstancia de la vida misma nos pueda derribar y alejándonos de la promesa de la vida eterna. Bendito Dios. Por eso, Padre eterno, le agradecemos esta oportunidad, de este momento en que hemos podido alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Agradecer a nuestro hermano Andrés, quien ha tenido la deferencia, la gentileza y siempre sabiendo que tiene el buen propósito de predicar su palabra por esta plataforma, Señor, y también en su congregación y donde requieran de su servicio. Y así sabemos de todos sus hijos, de todos sus siervos, Señor, que siempre tienen a bien el poder pregonar su palabra, tanto a sus hermanos en la fe como a todas aquellas personas que no le conocen, Padre eterno, que debe ser también el condimento de nuestra vida, Señor, de cada uno de los cristianos, el poder divulgar esta razón de vida, esta razón de fe y esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Le agradecemos esta oportunidad, bendito Dios, que nuestros corazones, que nuestras mentes hayan estado dispuestas y preparadas como la buena tierra, Señor, para recibir esta semilla hermosa que vaya profundizando, Señor, en nuestros corazones. Y como lo decía un hermano por ahí también, que se vaya nutriendo de poder lo que conocemos, irlo poniendo en la práctica, bendito Dios. Es necesario para eso, Señor, que siempre estemos dispuestos a poder ser corregidos por vuestra palabra, Señor, porque esta palabra no es ofensiva para nosotros, es por el contrario, es una palabra que nos hace una radiografía de nuestra vida, Señor, de cada uno de nosotros, y nos dice dónde estamos flaqueando, dónde están nuestros errores, nuestras deficiencias, Padre eterno.
Señor bendito, siempre te pedimos que tengas misericordia y clemencia en nuestras vidas, en nuestros caminos, de todos nuestros propósitos, que siempre nuestra mente y nuestro corazón estén atentos, Señor, a todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado nuestros maestros en la fe, Señor bendito, principalmente el más grande de todos, nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Gracias por este momento. Le pedimos, Padre eterno, de vuestra bendición para cada alma que se ha reunido con este buen propósito en esta noche, Señor amado. Bendice nuestras vidas, cuida nuestros caminos y esta noche tengamos cada uno junto a nuestros seres amados, Señor amado, a todos nuestros hermanos en Cristo, en el mundo entero, un reparador descanso para los que estamos ya a punto de acabar este día, Señor bendito, y siempre confiado en que usted proveerá siempre lo necesario para nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material, Padre eterno. Gracias, Señor bendito, por esta oportunidad. Te pedimos de corazón que te quedes con nosotros en nuestros hogares, hoy y siempre. Todo te lo pedimos, amado y todopoderoso Dios, en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Un saludo. Que Dios les bendiga. Saludos, hermano Andrés. Dios le bendiga, hermano. Hermano Lázaro. Dios les bendiga, hermano William. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios bendiga. Buen descanso. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, Mía. Chao. Chao, Martina. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, Fernanda. Chao, Beatriz. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que descansen. Gracias por estar. Chao, chao. Acá.